Bienvenido al podcast de Serran, línea de investigación de salud y running en Chile, y marca registrada de la carrera de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Manuela Besomi, soy cofundadora de la línea Serran, kinesióloga dedicada a la investigación y doctorada en Ciencias de la Rehabilitación. Hoy día estaremos hablando con el doctor Javier Besomi, traumatólogo infantil y claramente por su apellido querido y cercano primo que compartimos la pasión por educar en el área de salud y deporte. Durante este episodio estaremos conversando sobre las lesiones más comunes que hoy en día se ven en adolescentes deportistas y cómo la línea de tiempo de lesiones se ha ido modificando en parte por la mayor participación de adolescentes en distintos deportes y por la especialización temprana de estos. Javier nos cuenta también sobre el proceso de toma de decisiones para optar por tratamientos quirúrgicos versus conservador, cómo abordar el trabajo en equipo multidisciplinario y un montón de información interesante y útil. Que lo disfruten. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Serran, el segundo episodio que tenemos del año 2023, y hoy día estamos con un invitado muy especial, doctor Javier Besomi, traumatólogo infantil. Hola Javier, bienvenido a nuestro podcast. Hola Manuela, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y honrado de estar aquí teniendo esta conversación sobre deporte en niños. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Javier, primero cuéntanos un poco de ti, qué es lo que haces, cuál es tu experiencia clínica y dónde trabajas. Sí, mira, yo soy traumatólogo infantil en Santiago, trabajo en el Hospital San Borja Riarán y en la Clínica Alemana de Santiago. En la clínica soy médico jefe de traumatología infantil y de la urgencia escolar. Trabajo en las consultas también con el equipo de Alemana Sport. Y también tenemos un proyecto muy entretenido, muy regalón mío, que tenemos un voluntariado que somos un grupo de médicos que somos del Cuerpo Médico de Cobresal, que es un equipo profesional en Chile de fútbol. Nuestro trabajo está enfocado principalmente con las divisiones juveniles, pero también ayudamos al equipo profesional en algunas lesiones, algunas evaluaciones. Y me gusta mucho el tema del deporte, participo en una sociedad que se llama PRISM, que significa Pediatric Research in Sport Medicine, que es una sociedad americana bastante joven, nueva, eh, multidisciplinaria, de distintos profesionales, no solo traumatólogos, sino que también deportólogos, kinesiólogos, nutricionistas, neurólogos, entrenadores, etcétera. Y lo que significa esta sigla es de investigación en medicina del deporte en niños, es Pediatric Research in Sport Medicine. Y bueno, todos los años tenemos congresos mundiales de esto. Recientemente fui a Denver, en Colorado, a finales de enero al congreso, y siempre es muy entretenido porque ahí uno aprende muchísimo sobre hacia dónde va el tema del deporte en niños en Estados Unidos y en el mundo. Súper interesante. Bueno, vamos a tocar algunos temas sobre deporte en niños y adolescentes, así es que buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces pensaba partir nuestra conversación con quizás nos cuentes desde tu experiencia cuáles son las lesiones más comunes que te toca ver, tanto en la urgencia escolar como también en tu práctica clínica en los diferentes lugares donde trabajas. Sí, nosotros en la urgencia escolar tenemos un gran volumen de pacientes y básicamente eh, vemos pacientes que consultan con patologías traumáticas agudas, por ejemplo, paciente que está haciendo algún tipo de deporte y tiene un esguince de tobillo, un desgarro muscular, o tiene una caída que resulta en una fractura de extremidad superior, extremidad inferior, de clavícula, etc. Eh, Eso por un lado, pero también vemos pacientes que tienen lesiones deportivas, que pueden ser por sobrecarga aguda, por sobrecargas crónicas, por ejemplo, apofisitis o entesitis, ese tipo de lesiones, fracturas por estrés, vemos también cada vez más por la sobrecarga que hemos visto como ha aumentado en este rango etario. Antiguamente el deporte en los niños y adolescentes era algo mucho más amateur, por así decirlo, puramente recreacional, pasarlo bien, y cada vez se ha ido profesionalizando más. Vemos como colegios incluso contratan kinesiólogos, que eso antes no existía, eran los profesores de educación física. En cambio ahora hay una tendencia
a profesionalizar mucho más el mundo del deporte en los niños, y eso por supuesto ha traído grandes ventajas, eh, pero también desventajas, y ahí la importancia de ir estudiando estos temas y tratar de ir ayudando para que sea algo sano y de prevenir lesiones o tratarlo oportunamente, etcétera, que es un poco ahí el rol que tenemos los doctores y los que trabajamos en salud con los niños. Sí, es súper interesante que menciones eso porque hemos visto nosotros como, si uno mira la línea de tiempo con los tipos de lesiones según tejido que ocurren en los diferentes grupos etarios, ¿no es cierto? Desde niño, adolescente, adulto joven, adulto y adulto mayor, como que se ha corrido esa línea de tiempo hacia la izquierda, o sea, a que Hacia la lesiones tipo, juventud. hacia la juventud, exacto, o sea, lesiones tipo cartilaginosa o... bueno, tendinopatías que antes no ocurrían, están empezando a verse en niños y me gustaría si pudieses un poco hablar de cuáles crees tú, ya mencionaste que probablemente sea un tema con la carga o la especialización temprana, pero si nos puedes contar un poco más desde el área médica, cómo han visto ustedes este cambio y qué patologías antes no se veían, que ahora sí se ven y viceversa. Exactamente, nosotros vemos el mismo cambio, lo mismo que tú dices, o sea, antes habían patologías, por ejemplo, lesiones de los ligamentos cruzados de la rodilla, lesiones meniscales, pinzamiento femoroacetabular, lesiones del labrum en la cadera, patologías del hombro, el lanzador, etcétera, en pacientes en general sobre los 18, 20 años, y hoy en día lo vemos en niños de 11, 12, 13, 14 años como algo cada vez más frecuente y común. Y probablemente tiene que ver con esto que hemos conversado, que en el fondo eh, hay un aumento, y eso está publicado en revistas y está demostrado en Estados Unidos. En Chile no tenemos esos datos, pero vemos la misma tendencia, que hay mayor participación deportiva en los niños. Y eso es muy bueno, porque el deporte tiene grandes beneficios a nivel social, físico, mental, o sea, lo importante que es de participación grupal en equipo, a largo plazo. Cuando un paciente hace deporte en la niñez, es mucho más probable que lo haga en la adultez, y los beneficios del deporte en disminución de riesgo de cáncer, de patologías crónicas, hipertensión, diabetes, problemas endocrinológicos, etcétera, son muchísimos. Entonces, el incentivar a que los niños hagan deporte es una tremenda política pública y es muy bueno. El tema es que tenemos que también guiarnos en qué es lo que es hacer bien deporte, porque el Mm. deporte en forma indiscriminada o como empieza a ocurrir, que a los niños que tienen un esqueleto inmaduro, que es distinto al de un adulto, y uno lleva el mismo programa de entrenamiento deportivo de un adulto, de un profesional, a un niño que, como les digo, tiene un cuerpo distinto, una mentalidad distinta, empiezan a aparecer entonces este tipo de lesiones que antes veíamos en gente mayor, en niños cada vez más chicos. Y tiene que ver con esta sobrecarga. Y ahí es un problema bien multifactorial, ¿no? Porque por un lado está muchas veces la presión de los papás. Hay niños que son muy buenos para un deporte, y entonces los papás quieren que sea el mejor en ese deporte, que sea seleccionado nacional, que brille en el fondo, y muchas veces le meten una presión que no es sana a los niños. A veces los niños terminan odiando y dejando ese deporte por esa presión. Y a veces los entrenadores lo mismo, o sea, alguien que es muy bueno para un deporte en el colegio, por ejemplo, el entrenador le saca el jugo, y lo que vemos en forma muy frecuente es que ese niño a los 15 años ya tiene varias cirugías y múltiples lesiones por sobrecarga. Entonces, una de las cosas que hemos ido aprendiendo, sobre todo en estos congresos que te contaba de medicina deportiva en niños, es que a los niños hay que cuidarlos, porque si queremos que sea un buen deportista, hay que hacer un camino de que él se desarrolle en forma sana dentro del deporte. Muchos quedan en el camino, muchas promesas quedan en el camino por lesiones. Entonces nuestra labor como equipo de salud que los tiene que acompañar también es educar a los entrenadores y a los papás y crear una cultura de que realmente el deporte sea algo sano y no sea una presión, y tener estos niños que también muchas veces los vemos muy angustiados y amargados porque viven con lesiones y no pueden hacer el deporte que a ellos les gusta. Sí, 100% de acuerdo. Hay dos conceptos que quisiera tocar y que si nos puedes explicar para nuestra audiencia. Uno es el concepto de la maduración esquelética de los niños, si nos puedes contar un poco cuándo ocurre, cuáles son los signos, cuál es, por ejemplo, la relevancia en el caso de las niñitas de la menarca, la primera menstruación. Si nos puedes hablar un poco de eso. Y lo segundo es cuándo ya es más seguro que los niños empiecen a especializarse en un deporte. O sea,
tengo entendido que efectivamente desde las últimas recomendaciones que han habido, la experiencia en diferentes deportes con diferentes estímulos, ¿no es cierto?, físicos es lo más recomendado. Pero ¿cuándo un niño puede empezar ya a pensar a especializarse en un deporte? O sea, esas dos cosas, la maduración y la especialización. Súper, mira, en relación a la maduración esquelética, bueno, por eso los traumatólogos infantiles somos una especialidad de la traumatología porque vemos justamente lesiones distintas a los adultos porque los niños tienen un cartílago de crecimiento, los huesos crecen porque existe una placa fisciaria que es donde hay células especializadas que son un cartílago que se va convirtiendo en hueso y eso va permitiendo que el hueso vaya alargándose. Y estos cartílagos se cierran al final de la adolescencia y es cuando pasa a ser de un esqueleto inmaduro de un adolescente a un esqueleto maduro del adulto. Y cada hueso tiene su época de cierre, no todo es al mismo tiempo y es progresivo. Entonces, este cartílago de crecimiento, cuando son niños menores más chicos, es súper firme, es súper grueso, es una estructura muy, muy difícil de dañar. Sin embargo, cuando ya están cercanos en la adolescencia al cierre, el cartílago se empieza a preparar para cerrarse y es un punto de debilidad. Entonces, muchas de estas lesiones eh, son en este grupo etario, entre los 12 y 15 años, que es cuando estos cartílagos de crecimiento se están empezando a cerrar y son lesiones muy específicas de los adolescentes, no existen en los adultos, no existen en los niños chicos. Y eso, por eso también nos hemos ido especializando, hemos ido aprendiendo y tienen tratamiento específico, algunos tratamientos conservadores y otros tratamientos más quirúrgicos. Entonces, es muy importante entender que el esqueleto inmaduro es distinto al esqueleto del adulto, principalmente por la presencia del cartílago de crecimiento, pero también hay otros factores que influyen. Los huesos de los niños tienen más contenido de agua que los de los adultos, son más flexibles, entonces tienen patrones de lesiones distintos. Entonces llevar, de nuevo, un entrenamiento o cargas equivalentes de un adulto a un niño, el esqueleto no lo va a soportar y tienen estas lesiones por sobrecarga y tienen lesiones y fracturas que son con patrones bien característicos. Por eso no hay que olvidar que cuando uno educa en relación al deporte en los niños, estamos frente a un niño y no a un adulto. Y en relación a la especialización, ese es un tema súper interesante que ahora está súper como en boga en el mundo del Mm. deporte de los niños, porque te diría que hasta hace pocos años la recomendación general era no olvidar que los niños son niños primero, eh, y que el deporte siempre debe ser recreacional y no meterle esta presión del profesionalismo todavía. Si uno quiere que finalmente sea un buen deportista profesional, no debe ir esa presión desde tan chico. Sin embargo, se contrapone con que hay algunos deportes, por ejemplo, lo vemos en los Juegos Olímpicos, la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, en que el pic es súper joven, son niñas Mm. de 16, 17, 18 años, entonces sí tienen que empezar una especialización temprana. Por el contrario, hay otros deportes en que el pic es mucho más tardío, a los 20, 30 años. Entonces, la verdad es que hoy en día es que depende del deporte. Entonces, eh, lo que se recomienda es evaluar según qué deporte, cuándo empezar la especialización. Deportes como el rugby, el fútbol, el tenis, si uno comienza especialización demasiado chicos, es muy probable que a los 15, 16, 17 años tengan muchas lesiones y queden botados en el camino Mm. y no lleguen a su pic de edad profesional en su mejor momento. En cambio, otros deportes como gimnasia artística, gimnasia rítmica, sí requieren de una especialización más temprana, pero súper supervisada, con mucho cuidado. Todos vimos, por ejemplo, el último Juego Olímpico, los problemas psicológicos que tenían estas niñitas, porque justamente no tenían la madurez mental para enfrentarse a ese estrés. Bueno, obviamente hay otras situaciones también ahí que todos conocemos, pero en términos generales hay que nunca olvidarse que son niños que se pueden especializar de acuerdo al deporte y a la vida deportiva de cada deporte, pero que debe ser súper manejado eso por especialistas. Perfecto, buenísimo. Y en términos de diferencia entre niñas y niños, ¿ves en la clínica diferencia de tipo de patologías y cuáles son y cómo, cuál puede ser como la explicación fisiológica detrás de eso? Sí, mira, de eso hay un montón de cosas. Por ejemplo, el fútbol, que cada vez en el mundo es más popular en la práctica de mujeres, se ven muchas más lesiones de cruzado en mujeres. Y ahí
cuando uno estudia los factores de riesgo, por ejemplo, ve que el valgo dinámico que se produce en la rodilla, que es muy frecuente en las mujeres, es un factor de riesgo muy importante para lesión de cruzado en deportes como el fútbol. Por lo tanto, hacer estudios kinésicos de evaluación del valgo dinámico, uno puede pesquisar factores de riesgo, trabajar y corregir esa técnica de manera de prevenir lesiones. Y eso, por ejemplo, en mujeres es muy importante. Otras cosas que vemos es que las mujeres tienden a tener más hipermovilidad o hiperlaxitud ligamentaria. Y también eso la predispone, por ejemplo, a tener muchas veces mayor inestabilidad de algunas articulaciones y mayor tendencia a lesiones que tienen que ver con la inestabilidad. Entonces, sí hay una diferencia, además de, por supuesto, que las mujeres tienen una maduración esquelética y una maduración puberal que es antes que los hombres. Entonces, también ahí hay una diferencia que, si bien la edad puede ser la misma, hay lesiones que uno ve a veces más tardía o más tempranamente. Así que hay harto de eso en relación a la diferencia de los hombres y las mujeres. Súper. Ahora entrando a las intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles son las más comunes que ustedes suelen hacer en niños y cuál es el razonamiento detrás para efectivamente tomar la decisión de si este niño necesita un tratamiento quirúrgico versus un conservador, por ejemplo? Sí, mira, a grandes rasgos, en niño se hace un poco lo mismo que en adulto. O sea, es distinto cuando uno enfrenta a un niño que es deportista de alto rendimiento, o un adolescente que es de alto rendimiento, a un deportista que no tiene mayor interés, sino que hace sus clases de educación física y le gusta jugar una pichanga con amigos, por ejemplo. Es distinto. El enfrentamiento en algunas patologías uno puede ser un poquito más agresivo en la recuperación o incluso en la indicación quirúrgica, porque el interés de ese paciente es tener muchas veces una recuperación más rápida o el resultado, la articulación, cómo va a quedar después, a veces requiere cirugía. En cada patología existe en el fondo su indicación si esto es mejor operar o no operar. La ventaja en general, los niños tienden a operarse menos que los adultos porque eh, tienen un poder biológico de recuperación mucho mayor y mucho más rápido. Entonces, la tendencia en general, si uno compara la población adulto con los niños y adolescentes, los niños siempre tienden a operarse menos y el tratamiento conservador es más exitoso que los adultos por ese potencial biológico. Eh, pero así todo, muchas veces tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos porque sabemos que en el largo plazo se puede comprometer el futuro de una articulación, por ejemplo, del cartílago. Entonces, hay veces en que sí hay que indicar en forma de entrada alguna cirugía. Puede ser en fractura, en lesiones de menisco, lesiones de cruzado. Incluso a veces, por ejemplo, una lesión de cruzado en un niño o un adolescente tiene más riesgo de falla que en un paciente adulto. Cuando un paciente se luxa el hombro en competencias, por ejemplo, de mucho contacto, como el rugby, hay pacientes que tienen el primer episodio, el segundo, el tercero, y entonces ya tiene una luxación recidivante de hombro. Sabemos que a menor edad ocurra eso, mayor es la probabilidad que se siga luxando y por lo tanto va a requerir una cirugía. Entonces hoy en día los enfrentamientos quirúrgicos para evitar que se siga luxando cada vez son más precoces. Antes se esperaba y se operaba de adulto. Hoy en día los resultados han demostrado que entre antes se operen mejor. Entonces, depende mucho de la patología, esto está súper en evolución. Nosotros siempre buscamos hacer medicina basada en evidencia, o sea, si le vamos a indicar una cirugía a un paciente, no es por tincada, no es porque el papá cree que es mejor o el doctor cree, sino que nos basamos en estudios multicéntricos, no en un caso, sino que buscamos, como te digo, la medicina basada en evidencia para ofrecerle la mejor alternativa a los pacientes. Y hay otro tipo de lesiones en que uno perfectamente puede ir de lo menos invasivo, lo más conservador y dejar como último recurso, como yo digo a los pacientes, siempre vamos a tener esta cartita bajo la manga de que si esto no resulta, vamos a poder operar. Lo que pasa es que a veces nosotros en la cirugía no hacemos magia y los resultados de la cirugía uno no le puede asegurar al paciente que va a tener un 100% de buenos resultados con un 100% de reintegro deportivo a corto plazo. Entonces muchas veces uno hace un tratamiento un poco más escalonado en que va, como te digo, de lo menos invasivo al tratamiento más conservador, que incluye muchas veces reposo deportivo inicial, kinesiología, a veces incluso en pacientes más grandes, infiltraciones, medicamentos, y luego ya finalmente podemos terminar en tratamientos quirúrgicos que también son variados, porque hoy en día tenemos tratamientos artroscópicos, que son cirugías mínimamente invasivas, de recuperación funcional más rápido, hasta cirugías ya más grandes, que implican cirugía abiertas, con osteotomías, con más tiempo de estadía hospitalaria, rehabilitación más lenta también. Así que ahí hay una gama amplia, digamos, de alternativas terapéuticas y eso
los doctores lo manejamos, tenemos que planteárselo a los pacientes y muchas veces terminamos tomando decisiones en conjunto con los papás en qué es lo mejor para los niños. Súper. Y cuando la decisión es conservadora, siempre nos interesa a nosotros los kinesiólogos cómo trabajar de manera óptima con el equipo traumatológico. Entonces me interesa saber cómo manejas tú la colaboración entre el tratamiento que en el fondo va a ser primariamente conservador en un inicio quizá, con el equipo de kinesiólogos u otros profesionales de la salud. Sí, yo creo que eso es clave. Una de las cosas como buenas de esta profesionalización es que en el fondo hemos visto que el trabajo en equipo de médico multidisciplinario con los kinesiólogos, el médico, el pediatra, el deportólogo, la psicóloga, el nutriólogo, todo, eh, hace que los pacientes tengan una mucha mejor recuperación, rehabilitación. Entonces, lo ideal ahí es tener esos equipos. Armarlos cuesta, eh, pero hay montones de proyectos en muchas partes en que eso se puede hacer y eso es clave. Para nosotros el trabajo con los kinesiólogos, para mí en particular, es súper importante. Yo los pacientes, por ejemplo, que opero, trato de mandarlo con los kinesiólogos con que yo trabajo, mantengo una comunicación fluida, muchas veces los kinesiólogos me llaman o me escriben, me mandan audio, WhatsApp, oye, vi a este paciente que operaste, está con estas condiciones, ¿qué hacemos? Lo mando para que lo vea o seguimos con esto, me está preguntando si puede hacer esto. Y esa comunicación del equipo entre el paciente, su kinesiólogo, el doctor que lo operó, termina siendo súper buena para los doctores. Cuesta, implica tiempo, pero sin duda que el trabajo en equipo es súper importante. Así que para nosotros crear protocolos de tratamiento junto con los kinesiólogos, están en permanente comunicación, porque también esto es súper evolutivo. eh, Presentar en reuniones, nosotros tenemos reuniones clínicas los traumatólogos, entonces muchas veces invitamos a los kinesiólogos a presentar sobre algún tema, algo que nos quieran mostrar, muchas veces nos enseñan un montón de cosas y al revés también, nos invitan a presentar a su reunión, entonces se van generando lazos y redes que a veces los pacientes no lo ven, porque esto es como que ocurre detrás del telón, pero que estamos en permanente como trabajo de mejora para dar una mejor atención a los pacientes y eso es súper provechoso. Así que Mm. el trabajo ahí en equipo es fundamental. ¿Y han podido incorporar en ese trabajo en equipo a los entrenadores, por ejemplo? Nosotros vemos como quienes ese trabajo ha sido cada vez más importante a la hora de poder realmente hacer una rehabilitación exitosa, pero me interesa saber qué experiencia has tenido tú con eso. Eso es lo que más nos ha costado, porque no tenemos la llegada a los entrenadores muchas veces a través de los papás, a través de certificados, de qué cosas puede hacer, un trabajo reintegro diferencial. Tratamos de hacerlo, pero no tenemos la comunicación directa, porque en Chile todavía los entrenadores no trabajan en los hospitales o en las clínicas o en los equipos de salud, sino que trabajan en el colegio o en el club o en la selección, pero no en los equipos de salud. Eh, en lugares como en Estados Unidos están integrando al equipo de salud a los entrenadores. Entonces ellos me decían, por ejemplo, que van en la mañana a trabajar al colegio y después de las tardes se van al hospital o a la clínica deportiva a trabajar con el equipo de salud. Y eso yo creo que es algo que nos falta trabajar sin duda, porque va a ser súper beneficioso. Súper. Sí. Y desde tu mirada, ¿cómo crees que Chile aborda actualmente un enfoque preventivo, si es que lo hace? ¿Y qué consideras que podría ser relevante que pudiese estar incluido en este o iniciar prontamente una vez que vamos a em, abordar a niños deportistas? Si pensamos en un niño deportista, puede ser tanto amateur, pero también potencialmente profesional. ¿Qué cosas crees tú que son relevantes que desde la medicina o desde la salud en general nosotros debiésemos eh, evaluar para poder proteger a ese niño en el largo tiempo? Sí, mira, yo te diría que como a nivel bien macro, bien nacional, cada vez hay más conciencia de que el deporte en los niños es importante, es sano, hay problemas de obesidad, cada vez hay más evidencia que, por ejemplo, antiguamente los niños con asma bronquial, por ejemplo, se les prohibía hacer deporte. Mm, Muchas lesiones musculoesqueléticas también se les prohibía hacer deporte porque produciendo. Hoy en día al revés. O sea, ojalá un niño que tiene problemas broncopulmonares haga deporte porque va a mejorar su función pulmonar. Ojalá un niño que tiene algunos problemas musculoesqueléticos se mantenga activo porque lo va a proteger. Todo esto bien dirigido.
pero cada vez yo diría que hay más conciencia de eso, pero cuesta, o sea, implementar políticas públicas a nivel nacional, eh, de incentivar el deporte en los niños en los colegios. Si uno ve de repente las mallas curriculares, a veces lo que hacen es lo contrario, es sacar educación física de las mallas. Entonces, eh, si bien se sabe que el deporte es muy importante, yo creo que todavía nos falta mucho en avanzar, en implementar buenas políticas públicas que realmente lleguen a los niños y que, como tú dices, generen una cultura deportiva desde niños que se prolongue hasta la adultez. Obviamente esos son recursos, son gestión, un montón de cosas que hay que hacer. Eso como a nivel bien macro. Ahora yo creo que a nivel ya más, si uno ve deportistas de elite, o de alto rendimiento, si uno quiere así decirlo, cada vez hay más clubes, Mm. hay un compromiso, digamos, con el deporte, más facilidad los niños van hoy en día, viajan, van a campeonatos fuera, internacionales, participan, eso es muy motivante y lo que yo creo que falta es acompañar de esta como profesionalización del deporte en los niños, de crear esta cultura de que tienen que ser, de que del deporte hay que hacerlo de manera sana e inteligente, y que los deportistas tienen que aprender a ser deportistas, no es llegar y hacer deporte y llenarse de entrenamiento, porque en el fondo lo que hacen es lesionarlo. Yo tengo pacientes que de repente me cuentan y dicen, doctor, yo acá en Chile el entrenador lo único que hace es entrenar, entrenar, entrenar y vive con lesiones. Y hemos tenido experiencia en el extranjero donde van a colegios o centros de deportistas especializados y se dan cuenta que como son niños que son talentosos, que están motivados, el principal foco no es el entrenamiento, sino que todo lo contrario, se preocupan de que se alimenten bien, de que duerman bien, de que mentalmente se mantengan sanos, porque si tú te preocupas de todo ese entorno, él solo va a brillar, digamos, Mm. le va a ir bien. Entonces hay que preocuparse de eso. Yo creo que nos falta todavía en avanzar en la educación de cuidar a los niños para que sean buenos deportistas y prevenir las lesiones. Yo creo que por ahí va la cosa en que tenemos que trabajar. ¿Y dónde pondrías tus fichas? ¿En los colegios, en los clubes, en los equipos de salud? ¿Quién se hace responsable o cómo podemos partir haciendo esto una realidad? Porque en el fondo es como todos tenemos una responsabilidad compartida, pero no hay nada, ningún sistema actualmente, eh, claro, que lo facilite. Claro, no está armado esto. Yo creo que lo primero es crear estas redes, o sea, acercarnos a los colegios, que los colegios, los entrenadores nos abran las puertas. Eh, Nosotros aquí en la clínica, desde el año 2014, hemos hecho, año por medio, en la pandemia ahí no pudimos hacerlo, pero hemos hecho cursos de medicina deportiva justamente para esto, en que invitamos a entrenadores, profesores de educación física, a todo el mundo que está relacionado al deporte, traumatólogos, pediatras, eh, y que hemos ido haciendo cursos de este tema, eh, justamente para ir tratando de generar esta cultura de estos lazos. Pero yo creo que hay harto que hacer por todos lados. No tengo como la solución así completa, digamos, pero yo creo que por ahí va la cosa, de ir generando instancias donde nos podamos juntar, conversar y de ahí van saliendo ideas que vayan eh, generando proyectos de equipos de trabajo multidisciplinarios. Yo creo que ese es el camino. Sí, 100%. Creo que el rol de los colegios es vital a los niños, sí, de todas maneras. Em, Hablando de la pandemia, ¿vieron ustedes un cambio desde la salud de los niños o el tipo de lesiones post pandemia? Los niños salieron a jugar más después. Me imagino que las lesiones tienen que haber aumentado quizás, y tanto la salud física, pero también la salud mental. Me interesa saber si es que se observó eso en la práctica clínica. Mira, nosotros la percepción era la misma, que estábamos viendo que íbamos a ver más lesiones porque los pacientes iban a estar en un periodo de reposo prolongado, iban a volver con todas las ganas, no iban a hacer ninguna pretemporada ni reintegro progresivo. Mm. Y la verdad es que los números, si uno analiza, no es así, sino que la cantidad de lesiones es más o menos la misma. Probablemente lo que sí ha cambiado un poco son el tipo. Entonces,
Eh, este tipo de lesiones, por ejemplo, que son la apofisitis, fracturas avulsivas. Nosotros muy a lo lejos veíamos, por ejemplo, acá en la clínica fractura avulsiva de los isquiotibiales, que los isquiotibiales pegan un tirón, hacen una tracción brusca y arrancan el núcleo de osificación que está en el hueso del isquion. Era una lesión rara de ver y justo después de la pandemia empezamos a ver una seguidilla y probablemente sí tiene que ver con eso de un reintegro demasiado agudo, demasiado agresivo, sin tener una buena preparación física y se producen ese tipo de lesiones. Así que sí ha cambiado un poquito la epidemiología, pero al parecer no es que haya aumentado, sino que ha cambiado las características del tipo de lesiones. Sí, qué interesante. Em, y desde tu mirada, como ya un poco para cerrar, y voy a dejar el espacio a ver si es que hay cosas que no hemos tocado que tú crees que son importantes abordar, pero como traumatólogo infantil, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a los papás e incluso potencialmente adolescentes que nos puedan estar escuchando de cómo los niños pueden practicar saludablemente el deporte? Sí, mira, antes del mensaje hay una cosa que yo creo que es importante que en Chile no está tan en boga, pero en otros países sí, que hay que tomar atención, que es el tema del concussion, que como concusiones, que son las Mm. eh, daño cerebral que se produce por golpes repetitivos en el cerebro. Y eso en Estados Unidos es un tema que está muy, muy de moda, muy importante, y que han tomado medidas como, por ejemplo, que han cambiado las reglas de algunos deportes en los niños para evitar los golpes en la cabeza. Entonces, por ejemplo, en niños menores de 8 años, el fútbol no se puede cabecear, en el fútbol americano, en el rugby, no se pueden hacer ciertas técnicas de tackle o algunas cosas que pueden producir golpes en la cabeza, justamente para evitar ese daño cerebral que se puede producir a largo plazo. Así que yo creo que es una cosa que hay que estar muy atento en tema de los golpes en la cabeza en los niños, que hay que cuidarlos, Y que antes no se antes, sabía y ahora se sabe cada vez más. y efectivamente en la clínica ustedes han visto, bueno, que se ve más adelante, ¿no? El problema es que después se ve Sí, cambios de conducta en la adultez, ¿o no? Ese es sí, o, pero a veces también o tienen epilepsia. síntomas agudos, que los pacientes quedan un periodo prolongado con alteraciones mentales, de memoria, alteraciones visuales, de equilibrio, un montón de cosas. Lo que pasa es que acá lo vemos menos en Chile. O sea, esto también siempre uno tiene que pensar en la epidemiología local. Acá, por ejemplo, tenemos el fútbol americano, Claro. entonces lo vemos mucho menos. No tenemos lesiones, por ejemplo, en los codos, también siempre existe el codo enlazador. En el béisbol en Chile es muy poco popular, entonces vemos poco ese tipo de lesiones. Eh, Así que siempre es muy importante como también pensar cuál es la epidemiología local y de acuerdo a eso también tomar las medidas. Y como mensaje final, yo te diría que lo que más nos preocupa a nosotros es esta presión que muchas veces tienen los niños y adolescentes en relación al deporte, que muchas veces viene del lado de los papás, del entorno, de los entrenadores, de los profesores. Entonces, yo creo que ahí hay que no olvidarse que son niños, que están en desarrollo, que no son adultos, que ya tienen una madurez mental, esquelética. eh, por lo tanto, hay que acompañarlo en este desarrollo de manera sana y profesional. O sea, cada vez hoy en día se está especializando esto en traumatólogos, deportólogos, pediatras que saben más de medicina del deporte, acercarse a los profesionales. La consultoría muchas veces que se hace ayuda mucho, a los papás muchas veces le hace sentido, a los pacientes también. Entonces yo creo que no hay que olvidar que el deporte, si bien en forma competitiva, es algo que nosotros promovemos y porque está súper demostrado, como decíamos al principio, que va a traer un montón de beneficios. También hay que tener ojo de no olvidarse que son niños y que debe ser algo sano y que, no, que algo que el deporte que puede ser tremendamente beneficioso también es un arma muchas veces doble filo y que puede ser perjudicial porque se puede convertir en algo que va contra muchas veces la salud. Así que ahí hay que tener cuidado, sobre todo con la presión que le ponen a los niños. Excelente, buenísimo mensaje. Bueno, y para cerrar, si la gente quiere saber un poco más de ti, de lo que ustedes hacen, de las diferentes iniciativas que tienen, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo aquí estoy siempre en la clínica. Trabajo en la clínica alemana, tenemos un grupo con algunos deportólogos infantiles, adultos, en el Alemana Sport, en el Centro del Niño, en la clínica alemana, así que encantado también de recibir invitaciones. Eh,
nos pueden visitar cuando quieran. Tenemos varios proyectos en desarrollo en relación al deporte de los niños acá, así que encantado de recibirlo en la consulta. Excelente, Javier. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo y todo, la generosidad en compartir el conocimiento y nada, vamos a estar seguros en contacto para más cosas en el futuro cuando estemos hablando de niños y adolescentes y deporte. Así que muchas gracias. Encantado, Manu, gracias a ti por la invitación. A mí me encanta este tema, es algo que está súper en desarrollo, así que cuando quieras cuenta conmigo, porque yo creo que parte importante de nuestra labor es difundir y educar, así que hacer promoción, prevención, todo esto en salud, y generalmente es lo que termina teniendo mucho impacto. Así que encantado de participar de este tipo de actividades cuando quieran, y ha sido un gusto, un placer participar y muy entretenido. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao, chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Ser Runner.